Muy buenos días. Nuevamente tengo la oportunidad de estar en esta mañana para compartir con todos ustedes respecto de la palabra de Dios. Y no puedo comenzar sin antes expresar mi gratitud al Señor, porque la verdad que estar en este puesto y haciendo lo que el Señor demanda de nosotros es un privilegio. Es un gran privilegio, por eso doy gracias al Señor primeramente y a ustedes les doy mi saludo en esta mañana. Para comenzar, a comienzos de semana, Jaimito les estuvo colocando un anuncio donde ustedes se informaron de que el culto de hoy era un culto evangelístico y la verdad sí lo es. De eso es que vamos a hablar en esta mañana, del evangelismo. Ahora, ¿qué es el evangelismo? Hablar del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Las buenas nuevas. De eso hemos hablado muchísimas veces, de las buenas nuevas. Cuando todos los que en esta mañana nos acompañan, y a propósito doy la bienvenida también a las personas que nos visitan por primera vez. Cuando nosotros conocimos del Evangelio, aceptamos a Cristo y nos convertimos para ser hoy en día las personas que somos, personas seguidoras de Cristo, a nosotros se nos dio una consigna, una misión, que está en el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. Es una comisión, es una tarea que el Señor delega a todos sus hijos para que comencemos la tarea de la evangelización, a predicar las buenas nuevas. Pero permítanme, quiero comenzar con esto. En el libro de los Hechos, capítulo 10, dice la Escritura, a partir del versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mis hermanos, el primero que comenzó esta labor, pues fue justamente el Señor Jesucristo. Dios, su Padre, le llamó y esa fue la tarea que le asignó. Así lo leemos en esta mañana, en la Escritura. Y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, a partir del versículo 17, la palabra de Dios dice lo siguiente: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mis hermanos, en esta porción que acabo de leer, nos da la suficiente claridad. El Señor Jesucristo, que fue quien comenzó esta labor de dar a conocer las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Las buenas nuevas son buenas noticias. Buenas noticias, mis hermanos. Y en este tiempo, ustedes saben que ya llevamos más de un año y algún tiempo más, desde que comenzó esta pandemia a nivel mundial. Y desafortunadamente las noticias que escuchamos todos los días a través de los noticieros no son noticias buenas,
Son noticias desagradables, son noticias desalentadoras, son noticias que contristan el alma, porque se habla de muertos, de fallecimientos, de esta pandemia, de todo el estrago que viene haciendo. Pero cuando se trata de las buenas nuevas del Evangelio, mis hermanos, la situación cambia. Porque las noticias que tenemos para dar son noticias muy maravillosas, noticias que alientan, que animan, que levantan, porque son las buenas nuevas del Evangelio. Todos ustedes, incluyéndome yo, somos portadores de buenas noticias. Eso nos debe alegrar en esta mañana. Eso nos debe de llenar de alegría. Somos portadores de buenas noticias. Pero siguiendo aquí el orden que di en la lectura de Lucas, dice que el Señor Jesucristo fue enviado primeramente al pueblo de Israel. Y venía con una consigna, según lo leemos, venía a dar buenas nuevas a los pobres. Esas eran las buenas nuevas. Ahora, cuando dice la Escritura, mis hermanos, que a los pobres no necesariamente tiene que ser a los pobres, a los que están escasos de dinero, a los que no tienen el pan en casa. No, cuando se trata de los pobres, son aquellos pobres de los cuales el Señor habla en su palabra. Mis hermanos, hay pobreza espiritual. Hay pobreza espiritual. Y permítanme, antes de continuar, antes de avanzar, decirles lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de la relación entre Dios y el ser humano, lo debemos hacer con ojos espirituales. No lo podemos ver desde el punto de vista terrenal, mis amados, porque así se nos va a complicar. Y a lo mejor no vamos a entender muy bien el mensaje. Cuando hablamos de la relación Dios y su creación, lo debemos de ver con ojos espirituales. Porque la misma Escritura nos dice, mis hermanos, que el hombre natural no puede discernir las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando la palabra del Señor nos habla del hombre natural, se refiere, mis amados, a aquella persona, hombre o mujer, que no conoce del Evangelio. Por diferentes circunstancias, porque no le ha sido predicada la palabra de Dios. Otros porque la dureza del corazón se resiste hasta la saciedad. Mucha gente escucha a diario la palabra de Dios, ya sea a través de un medio de comunicación, sea a través de una persona, de un amigo, de un vecino. Pero la dureza del corazón también incide en este caso. Por esa razón, cuando se habla del hombre natural, es de esa persona que está ausente en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Por eso les recuerdo, estas cosas tenemos que mirarlas con ojos y con oídos espirituales. Entonces, cuando dice que el Señor vino a dar las buenas nuevas a los pobres, ¿cuántos pobres, mis amados? ¿Cuántos pobres hay en el mundo? Pobres espiritual. En esta mañana, aquí las personas que nos visitan, de pronto puede haber pobreza espiritual, mis hermanos. Pero la noticia es buena. De lo que vamos a hablar en esta mañana, todo es bueno. Dice el Señor en el Evangelio de Mateo, justamente, dice el Señor que bienaventurados, dice el Señor, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, mis amados, el que es pobre en espíritu en esta mañana puede tener y sentir la alegría de que algo nuevo va a conocer. Dice además que vino a sanar a los quebrantados de corazón. Decía yo hace un momento la situación que estamos viviendo, no solamente en Colombia, en todo el mundo. En este momento hay personas a nivel mundial, por todo lugar,
hombres y mujeres, ancianos, niños, que su corazón está completamente quebrantado. El quebrantamiento implica la aflicción. El quebrantamiento implica el agotamiento, la debilidad, el deterioro. O como se dice, se conoce comúnmente como hay flojera. Hay una debilidad impresionante. Pero a eso también vino el Señor Jesucristo, a sanar a los quebrantados de corazón. No en vano lo reconocemos y siempre hemos dicho, el Señor Jesucristo es el médico de médicos, el médico perfecto. Y a eso vino Él, a sanar a los quebrantados, a dar libertad a los cautivos. Mis amados, ¿cuántas personas que viven en libertad? Nosotros, por ejemplo, tenemos la libertad físicamente. Hay personas, mis hermanos, que físicamente tienen libertad, pero están cautivos. Están cautivos. Alguien preguntaría, bueno, pero ¿cautivos de qué? Mis hermanos, el pecado nos encarcela. El pecado nos mete en el cautiverio. Y hay cautivos por doquiera, por toda parte. A eso vino también el Señor Jesucristo, a libertad a los cautivos, a darle libertad. Hay muchos cautiverios, hay muchas clases de cautiverios. Por ejemplo, hablemos de alguno, la persona que es cautiva del alcohol, la persona que es cautiva tiene una adicción, la persona que es cautiva de la droga, la persona que está cautiva por la pornografía, la persona que es cautiva por el homosexualismo. Hay muchos cautiverios, mis hermanos, y la gente padece y la gente sufre y la gente lleva esa carga consigo. Recuerdo lo que decían las abuelas, la procesión va por dentro. La gente muchas veces en apariencia los vemos o las vemos porque caras se ven, pero en el interior, mis hermanos, hay mucho quebrantamiento, hay mucho dolor, hay mucha aflicción, hay mucho sufrimiento. La libertad de los cautivos, hay gente que vive cautiva de muchísimas cosas. Están cautivos por consecuencia de que han caído en la infidelidad. Mis hermanos, el pecado nos hace cautivos. Y por supuesto no podemos dejar de lado para saber quién es el que cautiva las almas, quién las encarcela, quién las tiene allí en prisiones. Dice la Escritura que el Dios de este mundo se llama Satanás. Yo he tenido en algunas oportunidades, porque el momento lo amerita, de hablar de este punto. Satanás es el Dios de este mundo. ¿Y saben qué ha pasado, mis hermanos? La gente se rebota, la gente se llena de coraje, la gente se indispone, la gente se coloca en una posición de mal genio, porque no aceptan. Obviamente que no lo aceptan porque no conocen la Escritura. Porque la gente dice, no, usted no diga eso, porque el Dios es el Dios de los cielos. Pero no soy yo el que lo estoy diciendo. La palabra de Dios lo manifiesta en la primera carta del apóstol Juan. El Dios de este mundo se llama Satanás, y él es el que tiene cautivos. Todo esto, por eso digo, mis hermanos, es consecuencia del pecado, absolutamente todo. Ahora, ¿a qué más vino? Según la lectura de Lucas, a dar vista a los ciegos. La ceguera espiritual, mis hermanos, la ceguera espiritual. Porque tenemos vista, podemos ver, podemos admirar todo lo que hay, toda la creación de Dios. Pero el que es ciego espiritualmente, mis hermanos, también sufre y padece. Miren ustedes, por ejemplo, en la tradición en la cual nosotros fuimos formados, fuimos criados. La gran mayoría de nosotros fuimos criados bajo el contexto de la tradición romana. Lo que nos enseñaron en la iglesia tradicional.
¿Qué nos enseñaron? Levanten la mano y digan, soy católico, apostólico y romano. Pero dígame usted, por favor, ¿qué significa la palabra católico? No, no sé. Pero ¿cómo así? ¿Usted es católico, se identifica como católico y no sabe? No, no sé. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque así me enseñaron mis padres. Y a sus padres, sus abuelos. Y a sus abuelos, los tatarabuelos, y así lo tenemos, y así lo hemos conocido. Mis hermanos, por no conocer las Escrituras, por no conocer lo que el Señor dice en su palabra, vivimos ciegos espiritualmente. Y esa ceguera espiritual es la que no permite que el hombre avance, que el hombre pueda conocer realmente lo que Dios tiene para sus vidas. El hombre se pierde una gran oportunidad de saber cuál es el plan, el propósito de Dios que tiene para con su vida. Pero simplemente, si tú le preguntas a una persona, o le preguntamos a una persona, ¿por qué razón? ¿Cuál es la causa de que usted esté en esta tierra? Y hay muchas razones y la gente expresa muchos motivos. Yo, para estudiar y ser un profesional, para trabajar y ganar dinero, para viajar, para ser feliz. Hay muchas respuestas. Pero la ceguera espiritual, mis hermanos, nos deja completamente huérfanos de información. Y todo porque no hemos querido aceptar el mensaje cuando Dios ha enviado a nuestra vida. Todos los días nos están hablando. Dije al comienzo, hoy por hoy casi nadie puede decir o utilizarlo como una excusa para decir, yo nunca he escuchado, yo no sé qué es eso, porque por toda parte, por los medios de comunicación, por la televisión, por la radio, hay campañas evangelísticas, se habla permanentemente, pero la dureza del corazón y sobre todo por la tradición en la cual el ser humano fue creado, es una lucha, mis hermanos, es una lucha. En las campañas de la evangelización y en el tema del evangelismo, si algo hay duro y que no es fácil de tratar, es cuando la persona se arraiga y manifiesta esa simpatía por su tradición. Y la gente lo dice de una manera abierta y sin prejuicio ninguno. Yo respeto para que me respeten. Cuando hablamos simplemente de la misericordia y del amor y de la compasión de Dios para con el ser humano, la gente da respuestas como esa. Yo respeto, pero espero que me respeten. En una ocasión me tocó decirle a una señora, por favor, discúlpeme y gracias porque creo que usted me está trayendo algo de información. Pero yo no sabía, señora. Perdóneme, yo no sabía que hablarle de Cristo y hablarle de la bondad y el amor de Dios era faltarle al respeto. Entonces su actitud cambió. No, me dijo no, eso no fue lo que yo quise decir, pero me lo dijo. Porque así es la gente, mis hermanos, cuando estamos completamente ciegos espiritualmente, entonces preferimos. Y por eso el mismo Señor Jesucristo lo dijo, aquí lo tenemos en el Evangelio de Mateo. El Señor hablando a la gente, a la multitud, les decía, vosotros me llamáis Señor, pero de labios. Pero vuestro corazón está muy lejos, porque me habéis dejado por vuestras tradiciones. Ustedes prefieren las tradiciones, ustedes prefieren seguir lo que las tradiciones y las costumbres y los hábitos que el mundo a través de doctrinas equivocadas les han enseñado. Pero tenemos que enfatizar, mis hermanos, que todo esto es consecuencia de la ausencia en cuanto a la información del conocimiento de la palabra de Dios, porque no la aceptamos. Yo recuerdo que hace algunos años, en mis años de juventud, me imagino que ahorita ustedes dirán, don Rafa, ¿cuántos años? Sí, correcto. Pero yo recuerdo que en mis años de juventud decían los sacerdotes de la iglesia tradicional que la persona que se atreviera a leer la Escritura
al leer la palabra de Dios, se volvía loca. Se volvía loca, decían las personas. Y eso no es así, mis hermanos, eso no es así, porque quiero leerles justamente, permítanme, lo que dice la segunda carta del apóstol Pedro. Dice el Señor. Aquí hay algo maravilloso que quiero compartir con ustedes, que me parece precioso y es necesario recordarlo, leerlo y ojalá lo retengamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, a partir del versículo 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué precioso es esto, mis hermanos, saber la claridad. No es verdad, como decían en mis tiempos de infancia y de juventud. Inclusive en esa época los sacerdotes la misa la ofrecían dando la espalda a la feligresía. Y toda esta serie de mentiras, por supuesto, hicieron mella y se arraigaron en el corazón de las personas. Pero para eso estamos nosotros, y hoy que estamos hablando de lo que es la evangelización, por eso el culto se llama un culto de evangelismo. Y ojalá, mis hermanos, ojalá que podamos tener claridad sobre todos estos aspectos. Mucha gente dice amar a Dios. Pregúntale tú a un vecino, pregúntale a un familiar, o pregúntale a tu padre, a tu mamá, a tu abuelita. ¿Amas a Dios? Claro que yo amo a Dios. Y muchas veces hasta lo minimizan, lo traen. Claro, pues es que si no fuera por Diosito, porque lo convierten así, en un Dios pequeñito. Cuando la palabra de Dios nos habla de la grandeza, de la magnificencia. Dios, nuestro Dios, es un Dios soberano, grande, poderoso. El poderoso gigante. Y le preguntamos a las personas, ¿ama usted a Dios? Claro que lo amo. Y cada cuánto lee su palabra. Es que usted me dice que si yo leo la Biblia, no me interesa. ¿Por qué? Mis hermanos, la Escritura nos enseña y nos exhorta y nos invita. Si nosotros amamos a Dios, debemos amar su palabra, porque así lo dice el Señor. El que me ama, guarda mi palabra. Entonces todo esto tiene que ver, mis hermanos, en esta mañana, todo esto tiene que ver con la evangelización, con lo que al ser humano tiene que interesarle. A ti en esta mañana, yo te estoy hablando. Tú tienes que saber que tu relación con Dios está rota por causa del pecado, aunque tú no lo creas. Pero por eso la invitación nuestra a todos ustedes que nos escuchan en esta mañana, la invitación, por favor, es: miren lo que dice la Escritura. Miren ustedes, mis hermanos, lo que dice la Escritura para que podamos saber realmente cómo está nuestra condición. Pero venía yo hablándoles hace un momentito de lo que significa la ceguera espiritual. Y esa es la ceguera por la cual no podemos avanzar, no podemos saber. ¿Sabes tú los planes de Dios para con tu familia? ¿Sabes tú los planes que el Señor tiene para con tus hijos? No lo sabes, ni para contigo misma, ni para contigo mismo. Porque acá está, acá, créanme, acá en la palabra de Dios está absolutamente todo condensado. ¿Tú quieres saber?
inquiere en la palabra de Dios. Pero para poderla entender, tienes que tomar primeramente una decisión. Por eso es que mucha gente lee la Escritura. Nos encontramos con personas que dicen, pero el asunto es que no me gusta. ¿Por qué no le gusta? Porque resulta que en varias ocasiones estuve leyendo, pero no entiendo nada. Claro, usted tiene la razón. Usted no puede entender absolutamente nada. Y no podrá entender si usted no aplica la fórmula que el Señor tiene en su palabra. En la segunda carta de Corintios, dice el Señor, en la segunda carta de Corintios, el Señor da la fórmula y dice el Señor, mientras el hombre, cuando lee su palabra, el velo está puesto, dice el Señor, no pueden entender. Pero cuando se conviertan a Cristo, el velo se quitará. Tú que me escuchas, hombre o mujer, si tú quieres realmente aprovechar, enriquecerte con todo lo que la palabra de Dios dice para poderla entender, tienes que tomar primero una decisión y convertirte al Señor. Permitir que su Espíritu Santo venga a morar en tu vida, en tu corazón. Porque esa es otra mentira que a la gente le han inculcado en la iglesia tradicional. Aquí no estamos haciendo juicio a ninguna religión. Pero no podemos ser apáticos a hablar la verdad. Tenemos que hablar con sinceridad, porque para eso hemos sido preparados. Tenemos que hablar con toda la verdad. Y a la gente le hacen creer cosas que no son. Muchas personas que yo conozco y creo que ustedes también, que no creen, por supuesto, que no han sido personas que hayan aceptado el Evangelio, creen que el Espíritu Santo está en todas las personas. Y eso no es verdad. No es verdad, porque la Escritura lo dice, lo manifiesta. Solamente la persona que tome un día la decisión que Dios anhela y desea, ese día el Espíritu Santo viene a morar en tu vida. De resto no. Otro punto, libertad a los oprimidos. Mis hermanos, el oprimido, el corazón oprimido, una persona oprimida es una persona que se siente agobiada, es una persona que se siente aplastada, es aquel que se siente completamente esclavizado en todo tiempo. ¿Cómo se habla? Creo que ustedes han escuchado cuando se habla de los empresarios, de la opresión que se vive en las empresas, en algunas industrias. Personas que viven completamente dominadas por sus superiores, se sienten derribados en todo tiempo. También a ellos, también, mis hermanos, familia que me escucha en esta mañana, el Señor también vino a derribar esos muros de la opresión. De manera que en esta mañana lo que nosotros hemos traído, y seguiremos por supuesto hablando de las buenas nuevas, para que todas estas cosas, primeramente para dar noticias buenas, para que aquellos que tienen su corazón quebrantado, aquellas personas que padecen, que sufren, aquellos que están en el cautiverio del pecado, cualesquiera que sea tu adicción, pero estás encarcelado, estás encarcelada. Hay un programa que con Vivianita, la hija nuestra, vemos los domingos, se llama Aeropuerto. Y hemos visto unos casos que causa tristeza, por supuesto, porque son personas que han sido cautivadas por ese mal deseo del dinero fácil y se convierten en aquellos que llevan droga a otras naciones. Están cautivos por eso también. Pero mis amados, cuando hablamos de esto del cautiverio, no podemos dejar de lado y siempre tendremos que reiterar sobre lo mismo, el pecado que asedia al ser humano.
Ahora bien, para que todo esto pueda llevarse a cabo, esto lo hace el Señor Jesucristo. Lo ha venido haciendo y lo seguirá haciendo hasta el final de los tiempos. Pero yo te pregunto a ti en esta mañana, tú que me estás escuchando, si tú estás en un cautiverio, si tú tienes tu corazón quebrantado, si tú sabes a conciencia que vives una vida de amargura, una vida triste, una vida sin un futuro, si tú en esta mañana eres esa persona y sientes, porque es la convicción que trae la palabra de Dios, si realmente tú estás viviendo en esa condición, yo te tengo la noticia, la buena noticia. El Evangelio de Cristo es el único que rompe toda atadura, que abre todo cerrojo y que no va a haber más cautiverio, que no va a haber más opresión, porque el Dios de este mundo, Satanás, ha sido derrotado, ha sido destruido por el poder y la obra redentora de Cristo. Ahora, yo te dije hace un rato, tu relación con Dios no está bien. Puede que tú, a tu manera de ver y según tú, o como solemos decir nosotros muchas veces, según San yo, estoy bien. Pero no es verdad. El pecado alejó y la relación de la humanidad con el Señor se rompió por consecuencia del pecado. Para eso vino Cristo. El Señor Jesucristo vino para hacer la obra de poder reconciliar a Dios con su creación. De manera que si en esta mañana tú no has tomado tu decisión por el Señor, tu relación no está buena. Tú tienes que reconciliarte con Él. ¿Sabes para qué? Primeramente, para tener la certeza de que vuelves a tener una relación con Dios. Porque mientras no lo hagas, tú puedes orar, tú puedes levantar oraciones, tú puedes hacer cualquier cantidad de cosas. Pero eso no se va a poder. La Escritura es muy clara. La palabra de Dios es suficientemente clara y dice el Señor en su palabra, la persona que aparta su oído de su palabra, su oración, nunca será escuchada. Si tú levantas una oración, pero no has tomado primeramente tu relación para que sea ordenada, no has tomado tu decisión para arreglar la relación con Dios, tu oración va a quedar como quedan las cometas de los niños en las cuerdas. Entonces yo te invito para que tomes tu conciencia y no pierdas esta oportunidad. En esta mañana el Señor está hablando a tu vida. Es tiempo para reconciliarte con el Señor. Y para que sepas, porque permíteme, yo te digo lo que dice el Señor en su palabra. Por cuanto todos pecaron, dice el libro de Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tú y todos nosotros estuvimos en esa condición. Y solamente cuando reconocemos la obra redentora de Cristo, es que podemos nuevamente tener la relación con Dios. ¿Sabes para qué? Para que tengas la seguridad, porque permíteme, yo te hago una pregunta. El día que el Señor coloque punto final a tu vida, ¿tú tienes la certeza de dónde vas a pasar tu vida eterna? No, ¿verdad? O posiblemente dices, claro, al cielo. ¿Y por qué? Bueno, porque yo soy buena gente, porque yo no le hago mal a ninguna persona, yo no soy violador, yo no mato, yo no robo, no tengo vicios. Déjame decirte que la palabra de Dios también nos da claridad con relación a eso. Dice el Señor, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, porque por gracia
sois salvos. Y esto por medio de la fe, no por obras, dice el Señor. No es por obras para que ninguno se jacte, para que nadie se gloríe. Hasta el día de hoy tú creías eso, ¿verdad? De que era por obras. No es por obras. Por eso yo invito, y es la insistencia nuestra, la palabra de Dios nos trae claridad, porque fuimos enseñados también bajo esa premisa. Si tú haces cosas buenas, vas al cielo. No, eso no es verdad. La única verdad es que no es por obras. Pero para que tú tengas la certeza de que tu vida, de que tu alma al final va a la presencia de Dios, debes primeramente tomar tu decisión de aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y esa es la invitación que yo te hago en esta mañana. Este es el mensaje justamente, el mensaje de salvación. Dice el Señor en su palabra, capítulo 10 del libro de Romanos, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tú que me estás escuchando en esta mañana, si no has tomado tu decisión de aceptar al Señor Jesucristo en tu vida como tu Señor y Salvador, yo te extiendo la invitación en esta mañana para que por favor lo hagas. Yo no te estoy presentando una religión más. No. Yo te estoy hablando lo que dice la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios es el manual de vida que el Señor dejó. Es el manual para toda la humanidad. Entonces, yo te invito, si tú quieres, ahora mismo, ahí donde estás, no tienes necesidad de levantarte. Ahí donde estás, inclina tu cabeza y cierra tus ojos y dile al Señor, Señor mío y Dios mío, gracias porque en esta mañana has hablado a mi vida, porque he reconocido que he vivido apartado de ti por causa del pecado. Gracias, Señor, por darme claridad. Y ahora te pido que me permitas, mi Señor, reconocer que soy pecador, que soy pecadora. Te pido que me perdones y que me laves a través de la sangre de Cristo, que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando me llames yo pueda responder. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Mi amiga, mi amigo, si tú has hecho esta decisión, ten la plena certeza de que ahora mismo, si esta decisión que acabas tú de hacer, la hiciste con sinceridad, con limpieza de corazón, con un arrepentimiento genuino, ten la plena certeza que el Espíritu Santo viene a morar en tu vida y que tu nombre ya está inscrito en el libro de la vida. Muchas gracias y gracias a todos ustedes los que en esta mañana estuvieron acompañándonos en esta enseñanza. Que el Señor les guarde. Hasta pronto.